El podcast de la selva. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad. No Un podcast de Minería es Más. la preocupación. Hola a todos, yo soy Santi y hoy os traemos la segunda parte de Españoles en la tabla periódica. Tipi tipi con el tipito, esto es un romance español. Con el tipi tipi con el tipito, esto es un romance. En el anterior episodio hablábamos sobre la situación histórica, política y a nivel social, cultural de España en el siglo XVIII, cómo había llegado la Ilustración, cuál era la situación en América y bastantes más cosas. No os podéis perder ese episodio. Abordábamos también el caso del wolframio, cómo lo habían descubierto, cuáles eran las curiosidades acerca de sus descubridores. Pues hoy vamos a hablar del vanadio y del platino. Y para ello nos vuelven a acompañar otra vez Pablo y David. Hola Pablo, ¿qué tal estás? Buenas, todo bien, encantado de volver a estar en el podcast. Perfecto, muchas gracias a ti por venir. Y también David, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, encantado. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Nada, gracias a ti por volver con nosotros. Pues directamente nos podemos ir metiendo en materia, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el vanadio. ¿Qué nos podéis contar? ¿Quién es el descubridor del vanadio? Pues el vanadio es aislado por Andrés Manuel del Río. Él había nacido en Madrid y tiene una larga lista de universidades y de instituciones en las que se formó, ¿no? Desde la Universidad de Alcalá, la Academia de Minas de Almadén, la Escuela Real de Minas de Francia, el Collège de France, la Bergakademie de Freiberg, en Hungría también. Al final, con todo esto, se acaba formando y acaba teniendo una serie de contactos y de obras que va a traducir y que va a introducir en el contexto científico español, ¿no? Pero sobre todo, ese interés que ya habíamos hablado, que tenía la corona por financiar la docencia y la investigación, pero con unos intereses económicos y militares, va a hacer que se le envíe en 1794 al Real Seminario de Minería de Nueva España, es decir, el seminario que había fundado Fausto en lo que hoy en día es el México independiente, ¿no? Él va a estar en contacto con el mundo de la mineralogía en Europa, pero de nuevo hay que mencionar ese desprecio que se tenía desde la comunidad científica europea hacia los temas americanos. Y no solamente va a haber retrasos en la llegada de información por la propia distancia, sino también dudas desde Europa sobre lo que se está haciendo en América. Sí, perdona. Estas dudas comentábamos antes que en general hay cierta reticencia a toda esta ciencia que viene de América, ¿no? Pero esto, ¿a qué se debe? ¿Es puramente por la distancia de, bueno, no sé muy bien qué están haciendo allí? ¿O hay algo más, algo más profundo? ¿O simplemente es que se tenía asumido que Europa era la vanguardia y todo lo demás pues está un poco a la cola? Pues es muy interesante porque tiene muchísima más profundidad. De hecho, siempre se suele mencionar en estos temas a un aristócrata francés, Buffon, quien habría creado pues, un texto muy interesante en el que hablaba de esa inferioridad del mundo americano por haber estado aislado, ¿no?, del resto del mundo y con esas teorías y el pensamiento ilustrado que estaba obsesionado en clasificar, ¿no? Es aquí ya cuando empezamos a ver, por ejemplo, las primeras muestras de un racismo mucho más consistente como lo entendemos hoy en día, ¿no?, de clasificando a la humanidad por razas, pues del mismo modo van a clasificar a los diferentes continentes y van a considerar que América por naturaleza es un lugar inferior y eso afectaría por tanto también a la ciencia, ¿no? Por lo que es una cuestión de mucha más profundidad que la distancia.
Pero sin embargo, se puede observar cómo en el caso, como veíamos en el anterior episodio, de los hermanos Elújar, sí que van a América, ¿no? Y en este caso, si no estoy confundido, Andrés Manuel del Río también visita México. O sea, que es un poco, digamos, casi una antítesis. Claro, al final, para la corona española lo que se imponen son los intereses. Todas estas teorías que desprestigian sobre todo lo americano suelen ser francesas y británicas, ¿no? En ese sentido, la corona no tiene ningún problema siempre y cuando se lucre, ¿no? en ese caso. También podemos destacar que quizás el mayor dominio que había de América era español y los principales detractores eran ingleses y franceses, que bueno, pues siempre va, a lo largo de la historia, siempre va ligado, ¿no? Entonces, bueno, estamos con el descubridor, nuestro descubridor del vanadio, que al final hace una ruta, digamos, por Europa, México. ¿Es igual que los hermanos Elújar, que en concreto con Juan José, que va un poco a curiosear lo que fuera, o es algo completamente diferente? En este caso, lo que encontramos es que Andrés Manuel del Río, junto con dos de sus colaboradores, ¿no?, que habían estudiado con él, Manuel Ruiz de Tejada y Manuel Cotero, descubren un mineral de plomo en Zimapán, la vanadita, ¿no?, que llamamos hoy en día. Y a partir de él van a comenzar a intentar aislarlo, descubriendo lo que ellos consideraban que era un nuevo metal, ¿no?, y que denominaron eritronio por esa facilidad que tenía de formar colores rojizos en contacto con medios ácidos. ¿Qué significa eritronio? ¿O de dónde sale el nombre? ¿O... ¿Eso te lo sabes tú mejor, Pablo? Pues espérate que a lo mejor nos has pillado. Bueno, eso es que he hecho una buena pregunta. Sí, ya recuerdo. Eritronio lo llamaron debido al color de las sales. Al final lo pudieron obtener de otros minerales. El vanadio es un elemento escaso, aunque está presente en muchos minerales. Unos 260 minerales contienen vanadio. Lo consiguieron obtener al final de unas sales de color rojizo. Al final sus sales son rojas, entonces de ahí venía el nombre de eritronio, porque al calentarlas tenían como un color rojizo. Luego seguimos con esto porque yo quiero saber cómo se pasa del nombre de eritronio a vanadio. Pero bueno, os he dejado un poco a medias, así que bueno, estábamos comentando el tema de que había descubierto las sales, así que bueno, seguimos por ahí y luego os vuelvo a hacer la pregunta. Una vez lo consiguen aislar, esto ocurre como con cualquier descubrimiento o investigación científica. Hay que publicarla para que sirva de algo, ¿no? Es la idea de la comunidad científica. Es entonces cuando entran en juego las redes de difusión, ¿no? Esas redes que ya hemos visto en el caso del wolframio, que nos ayudan a entender por qué unos nombres se imponen y otros no. Andrés Manuel del Río era director de dos periódicos mexicanos, La Gaceta de México y El Diario de México. Pero claro, como hemos dicho antes, esto no era suficiente para los europeos, ¿no? Tenía que dar su visto bueno, pues, o un editor o un científico del continente europeo. Es por ello por lo que entra en contacto con von Humboldt, que había conocido en sus diferentes viajes por Europa, y le entrega una muestra y envía también pues una serie de memorias para que en Europa y en concreto en Francia y en otros lugares se pruebe que es un nuevo metal. El problema es que, primero, la memoria se hunde en el Atlántico por un naufragio. Ahí ya tenemos un problema importante. Y estamos entrando en un contexto conflictivo en Europa, no debemos olvidarlo. Comienzos del siglo XIX, ya ha tenido lugar el inicio, ¿no?, de la Revolución Francesa y
vamos a empezar a ver pues, bloqueos continentales por parte de las fuerzas francesas contra los ingleses. Todo ello dificulta mucho la situación. Y esa muestra que acaba llegando al francés Victor Collet Descoutils, perdón por mi pronunciación, es sin embargo analizada erróneamente y considera que no es un nuevo metal. Frente a Andrés Manuel del Río, que está en América, este otro químico francés, que es un científico con un laboratorio muy prestigioso y que publica en una serie de medios, por ejemplo, pues las publicaciones periódicas, pues mucho más importantes dentro del contexto de la ciencia europea, pues acaba anulando su descubrimiento y se acaba abandonando, por así decirlo, desde la perspectiva europea. La cosa es que Andrés pues continuará intentando reclamar su descubrimiento, pero la ciencia en España, a pesar de las reformas ilustradas, no permitió que tuviese esa difusión y ese prestigio que sí que había tenido el químico francés. Y es que en Madrid la Real Academia de Ciencias Naturales se había creado pero no se habría materializado, ¿no? Ahí ya tenemos una institución que falla. Y también la publicación periódica Anales de las Ciencias Naturales había tenido una vida muy corta y por tanto su impacto será ínfimo. Todo ello acaba haciendo que la situación de Andrés pues sea mucho más complicada a la hora de defender su nombre de eritronio para este nuevo metal. Me parece muy curioso la vida de esta persona, ¿vale? Hemos visto que frente a otros que van por un lado, vuelven, se mueven bastante, Andrés Manuel del Río siempre se movió, ¿no? Pero consideraba México como su patria, ¿no? Entonces estaba curioseando por ahí y yo lo que observo es que cuando se hacen las primeras cortes en España, ¿no? Bueno, las primeras, bueno, no vamos a meter la pata, vamos a decir las cortes de Cádiz. Cortes en España hubo mucho antes, de hecho, en la Edad Media, ¿no? Pero a él, no sé cómo decirlo, si es diputado, senador, el equivalente, pero le hace un representante de México, ¿no? Entonces, luego es de los que permanece en México cuando es la independencia de España. Y me parece que es un ejemplo muy curioso de alguien que ha nacido directamente en España, que viaja y ya se queda allí y nota como su patria es lo que es ahora México, ¿no? Me parece bastante curioso. No sé si tienes algo que comentarnos en ese sentido. Sí, él había llegado a México, ¿no? para trabajar en el seminario y allí se había casado con una mujer mexicana y había tenido 2 hijos, ¿no? Esa es una de las explicaciones que se suelen dar a la hora de que él se identifique mucho más con ese territorio con el que tenía también una serie de vínculos afectivos. Además, cuando él participa en las Cortes durante el trienio liberal, ¿no? Cuando aún México está iniciando su proceso de independencia, porque es uno de los países latinoamericanos que más tarde se independizan, precisamente por los intereses también económicos que hay y la presencia española, pues él participa en esas cortes y hay una anécdota que me parece muy interesante porque todas las vidas de estos científicos se cruzan muchas veces, ¿no? Que cuando Andrés estaba volviendo a México, se cruzó con la esposa de Fausto, ¿no? Y ésta le advirtió, ¿no? Le dijo, ¿a dónde va usted si México, ¿no? se ha independizado? Y él dijo, voy a mi patria, ¿no? Vuelvo a casa. Entonces, es muy interesante para que también nos planteemos muchas veces el carácter construido que tiene la identidad nacional y que puede haber elementos que pesen mucho más que el nacimiento a la hora de identificarse con unos territorios y que con otros. En el caso de América, por ejemplo,
sí que he encontrado que piensa mucha gente, es muy destacable que muchos de los grandes impulsores de las independencias de Hispanoamérica eran españoles, nacidos en España, que se habían formado miembros del ejército español, que luego llegan allí y, bueno, pues por diferentes motivos que no vienen al caso, ¿no? Al final, digamos que apoyan a la independencia en contra de los intereses de una España global, ¿no? Vale, hemos estado hablando de todas estas temas históricos que, bueno, son muy interesantes, curiosos, pero nos desviamos un poquito del tema. Hace unos minutos os estaba comentando sobre de dónde venía el nombre Eritronio, etcétera, pero actualmente se conoce como vanadio. ¿De dónde viene el nombre y por qué se conoce por vanadio? Bueno, y no Eritronio. Bueno, del cambio de nombre ya nos has dejado entrever algo. Pero bueno, ¿qué nos cuentas del origen del nombre? Vaya. Mientras que Andrés en México había quedado, ¿no?, por así decirlo, aislado o se había rechazado su propuesta de un nuevo metal, paralelamente encontramos que en la Escuela de Minas de Falun, en 1830, Sefstun, ¿no?, un químico, lo que hace es aislar de nuevo ese mismo metal a partir de otro mineral y lo denomina vanadium, ¿no?, que vendría del nombre de la diosa de la belleza escandinava. Claro, a la hora de ver, porque después de todo esto se demuestra que el vanadio y el eritronio son el mismo metal. Pero claro, ¿cuál es el nombre que se acaba imponiendo? Pues muchas veces se defendió, ¿no?, y esto volvió a nacer en los años 40 y 50 del siglo XX, el nombre de eritronio. Pero de nuevo aquí tenemos esas redes, ¿no?, de prestigio, y es que uno de los que participaron en ese aislamiento y en el reconocimiento, ¿no?, o la aprobación de que Sefstun lo había aislado correctamente era Berzelius, un investigador con contactos en la Academia de Ciencias Naturales de París, periódicos influyentes, y que va a realizar una campaña pues muy importante con conferencias en la que a él mismo le interesaba que el nombre fuese el del mineral y el del metal que él en el que él había participado, ¿no?, su aislamiento. Por lo que al final esos intereses son los que se acabarían imponiendo, y de ahí que lo conozcamos como vanadio y no como eritronio. Bueno, en contra de lo que pasa con el wolframio, que sí que podemos hacer fuerza, creo que ahora mismo no triunfaría mucho entre nosotros el nombre eritronio, aunque la verdad es que mola bastante más, ¿eh? Es como más... te llena la boca eritronio, ¿no? Pero más moderno, además, no sé, es curioso. Bueno, pues ya que sabemos un poco su historia, sí que me gustaría ahora pasar a cuáles son las aplicaciones actuales del vanadio. Exactamente para qué se utiliza y si lo utilizamos en nuestra vida diaria o no. Aquí, bueno, tenemos que tener en cuenta que el vanadio no lo encontramos en estado nativo, aunque está presente en muchos minerales diferentes. Hoy en día, pues aproximadamente el 80% del vanadio lo encontramos utilizado en aditivos del acero. Empleado, pues, por ejemplo, en acero inoxidable para instrumentos quirúrgicos, herramientas, en aceros resistentes a la corrosión, lo encontramos mezclado con aluminio, aleaciones de titanio, por ejemplo, empleados en motores a reacción. También hay que tener en cuenta, es un importante estabilizador en la fabricación del propio acero. Lo encontramos en reactores nucleares y, bueno, la última moda, o ya no tan última, viendo la IA que está pisando fuerte, forman parte también algunos imanes superconductores. Uh-huh. Bien, bueno, pues entonces sí que podemos decir que lo utilizamos casi a diario, porque, bueno, al final los imanes estos superconductores se utilizan para muchas más cosas de las que creemos. Y que bien. Y bueno, me gustaría ahora pasar al tema del platino. El platino me parece una historia bastante curiosa, pero no por el hecho del platino en sí, del descubrimiento, sino por la historia de su descubridor, Antonio de Ulloa. Es un tipo
que estuvo desde en galeones sirviendo desde bastante joven hasta llegó a estar en presidio si no me equivoco, en Reino Unido, bueno, Inglaterra, no estoy muy seguro, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, el descubridor del platino, Antonio de Ulloa, ¿qué nos podéis contar de él? Pues Antonio de Ulloa, como has dicho, es un personaje que está un poco por todos lados. Ahí donde te preguntes de la monarquía hispánica y de ese siglo XVIII, aparece misteriosamente ahí y te llevas una sorpresa siempre, ¿no? Él era sevillano, él había nacido en 1716 y no era el hijo primogénito de la familia, por lo que a los 13 años lo envían a la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, una academia bastante reciente que se había creado en 1717 y que es una de todos estos colegios militares que surgen para abaratar el precio de la producción del armamento, ¿no? De nuevo, esos intereses militares de la corona. Es muy interesante porque la formación de la Academia de Guardiamarinas se puede relacionar un poco con lo que estuvimos hablando en el anterior episodio del tratamiento de diferentes disciplinas, ¿no? Y de su interrelación. Era una educación que veía, ¿no?, las matemáticas, la astronomía, la trigonometría, la música, los idiomas, por lo que tenían una formación pues bastante completa, a partir de la que Antonio de Ulloa después inmediatamente, ¿no?, marchó a esos galeones en el Atlántico y en el Mediterráneo. Pero sobre todo se le conoce especialmente por participar en una misión específica, ¿no? La misión geodésica de la Academia de Ciencias de París. Y es que esta academia, con matemáticos franceses, querían ir al virreinato del Perú para medir la longitud del arco de meridiano, ¿no?, dentro de un debate muy interesante sobre la forma del globo terráqueo. La corona aceptó que se realizase esta expedición, pero a cambio de que parte de ella tuviese a científicos y a representantes, ¿no?, españoles. En este caso, en teoría y oficialmente, para estudiar plantas, animales y fósiles. Pero luego la realidad que nos encontramos es que de nuevo aquí había pues una especie de mini espionaje interno, porque también obtuvieron datos sobre el contrabando y la aplicación de justicia en el continente americano, ¿no?, que también le interesaba a la corona. Por lo que vemos esa doble faceta, ¿no? Nunca lo científico es desinteresado si lo financia y lo impulsa la corona. En esta expedición, Ulloa lo que se encuentra es con un metal que él considera que es excepcional. No se sabe bien si en Chocó o en el río Pinto, al que denomina platina, ¿no? Y ese sería un poco el origen de esa denominación, porque una vez regresan, su barco es apresado por corsarios ingleses y de ahí que estuviese apresado en Inglaterra, como comentabas antes, pero también destruye la memoria que había creado en esta expedición. Y no será hasta 1746 cuando vuelva a publicarla afirmando que la platina era un metal propio, ¿no?, dando ese primer paso en pues las investigaciones sobre este nuevo metal. Aquí tenemos que tener en cuenta, aunque decimos nuevo metal, el platino ya se conocía, vamos, era un material que se conocía ya en el Antiguo Egipto. Plinio el Viejo, por ejemplo, en la Antigua Roma, lo describía como un plomo blanco, pesado y más dúctil que el oro, obtenido de hecho aquí en la península ibérica. Los indios precolombinos, por ejemplo, también lo trabajaban y bueno, los conquistadores españoles lo encontraron. Lo que pasa que era desconocido para ellos y lo consideraban pues una plata de baja calidad y, como ha dicho David, lo bautizaron al final con el nombre de platina, que es como una especie de plata menor. Al final lo que hacían era tirarlo al mar para evitar que se utilizase como imitación de la plata. Ahora nos tiraríamos de los pelos si hacemos eso. Tal cual. O sea, que realmente era algo que ya se había descubierto, conocido, pero nadie había puesto en relevancia, oye, esto es un metal nuevo, no es plata, es otra cosa. Eso es. En fin.
Bien, genial. Hablábamos de Antonio de Ulloa, acaba preso en el Reino Unido por estos piratas después de la expedición científica. ¿Qué pasa después con él? ¿Sigue sus estudios científicos? ¿Sigue su trabajo militar? ¿Cómo evoluciona? Pues una vez regresa a España y publica lo que había estado trabajando, ¿no? Unos pocos años después vuelve de nuevo a realizar tareas de espionaje industrial y militar para la corona española, ¿no? Él, por ejemplo, investigaría o espiaría, mejor dicho, sobre navíos, arsenales, cañones en otros países y reinos europeos, sobre también las políticas comerciales que tenían estos reinos con América, ¿no? Lo que le interesaba a la corona, que había perdido ese monopolio, y también sobre medidas con las que potenciar las manufacturas que competían con las españolas, sobre todo la seda, el aceite y los textiles. Y a todo ello se sumaba la captación de profesionales extranjeros como cartógrafos, ingenieros y maestros en distintas disciplinas, ¿no? Por lo que fue un personaje pues bastante importante a la hora de todo ese conocimiento y todas esas personas intentar llevarlas a España para los intereses de la corona. Pero sobre todo también tuvo una carrera militar pues interesante. No solamente fue a América para ser superintendente de minas, ¿no? en Huancavelica, en Perú, ¿no? Por lo que ahí ya de nuevo volvemos al tema de la minería, sino que fue nombrado también gobernador de Luisiana, ¿no? Cuando en esos momentos pertenecía a la corona española. Fue capitán de la última flota de Indias, ¿no? que comunicaba el continente americano con los puertos españoles, y también participó dentro de esa guerra de independencia de los Estados Unidos, de la que ya hemos estado hablando antes. En este sentido, hay una cosa que me llama bastante la atención, porque probablemente ahora se ve absolutamente desfasado, bueno, y no, de hecho no se llegó a terminar, pero en otros países sí que triunfó bastante, y es el tema de los canales, ¿no? Antiguamente el transporte de mercancías no era tan sencillo como es hoy en día. La llegada del tren fue una revolución para todo esto, pero antes estaban los canales que intentaban comunicar de manera fluvial diferentes zonas, ¿no? Entonces, uno de estos es el Canal de Castilla, que, bueno, no sé si vosotros lo conoceréis, pero es bastante curioso porque recoge parte de Burgos, Palencia y Valladolid, ¿no? Y esta persona, Antonio de Ulloa, estuvo involucrado en la construcción primaria del canal. No sé si vosotros sabéis algo. Pues sí, Santi, como bien dices, el Canal de Castilla al final es uno de los proyectos más importantes de la ingeniería civil en la España de esta época. El objetivo principal, pues servir de vía de comunicación y transporte. Por aquí, claro, la meseta norte, pues era una zona muy aislada. No tenemos nosotros, entre la orografía tan difícil que tenemos, que ya ha dificultado pues todo el tema del ferrocarril, el desarrollo aquí en España. No tenemos grandes ríos navegables como tienen en Alemania. Pues al final las diferentes partes de España, en este caso la meseta norte, pues tenían una deficiente red viaria y exigían un aumento de la comunicación. Ahí encontramos, un canal que discurre, son unos 200 kilómetros y principalmente sirvió eso como vía de comunicación. Además, es muy interesante porque para poder crear esos canales se necesitaba acumular una cantidad de agua, ¿no? Importante. Y para ello, por ejemplo, cerca de Madrid encontramos los restos de la presa del Gasco, que está pues, por Torrelodones, que era pues, una de estas partes de la infraestructura que pretendían acumular y desviar ese agua para alimentar
estos canales que comunicarían, como ha dicho Pablo, diferentes partes de la península. Pero al final, por una serie de filtraciones y por problemas en la construcción, se acabó abandonando esta empresa y con todo ello, pues el canal de Castilla no llegó a ser lo que en teoría debería haber sido en estos proyectos en los que Antonio de Ulloa pues participaba. Bueno, como vemos, es una vida la de este hombre absolutamente apasionante. No sé si tenéis algo que comentar acerca de la relación de esta persona con la minería, porque hemos visto que otros descubridores sí que llegaron a tener una relación muy directa. Estoy pensando, por ejemplo, que llegaron a ser directores generales de minas en España, en México, etc. ¿El caso de Antonio de Ulloa es parecido o se enfoca más bien a otros temas de ingeniería? Bueno, ahí estuvo muy relacionado con la minería. Como ha dicho David, este señor estuvo en todos lados, la verdad. Cuando investigamos un poco sobre su vida nos sorprendió. Ahí encontramos que, bueno, estuvo nombrado superintendente de minas en Perú y posteriormente gobernador de Luisiana. Es verdad que la minería en todas las colonias americanas tiene una importancia enorme. Entonces ahí sí que le encontramos presente. Bueno, tenía y de hecho Y en tiene. América sigue siendo una de las partes fuertes de la minería mundial, ¿no? Pues bien, comentábamos antes sobre el descubrimiento, ¿no? Que realmente el platino ya se conocía de alguna manera como un metal asociado a la plata, que no es así, ¿no? Pero lo veían como una plata de baja calidad. Y precisamente por ahí me gustaría hilarlo con un poco el tema de las aplicaciones. Al final, el platino también se utiliza en joyería como la plata, pero seguro que tiene muchas más aplicaciones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Pablo, no sé qué nos puedes decir a ese respecto. Sí, así como hemos dicho, en el antiguo Egipto ya se conocía, se utilizaba pues como elemento ornamental junto al oro, a la plata. La cultura precolombina lo utilizaba también. Cuando llegaron los españoles era algo que les molestaba en realidad, porque tiene una densidad muy alta, resistencia al calor. Ellos buscaban plata, entonces, como hemos dicho, al final les resultaba una molestia y lo apartaban, pensaban que era pues plata de mala calidad. Ahí ya sí que a lo largo del siglo XIX empieza a reconocerse su potencial como metal valioso. ¿Qué encontramos? Que es muy resistente a la corrosión, resiste altas temperaturas. Ahí, pues, ¿qué pasó? Lo hizo ideal para aplicaciones industriales, científicas. Luego ya entró en el campo de la joyería de alta gama, productos de lujo. Entonces, bueno, es muy estable, es resistente al ataque químico. Eso le permite usar en un montón de aplicaciones, tanto industriales como tiene buenas propiedades eléctricas. Le encontramos en muchos sitios, aunque es caro, pero lo encontramos en muchos sitios. No se oxida con el aire también, eso es una de las ventajas que tiene. Y hoy en día lo encontramos en joyas, objetos de lujo y sobre todo también, y es bastante ahora sonado, la industria automotriz con toda la parte dentro de los catalizadores de los automóviles. Bueno, porque si no me equivoco, en los catalizadores de los coches, de los tubos de escape, se puede utilizar tanto platino como paladio. Son diferentes tecnologías, evidentemente, pero se pueden utilizar ambos. Y eso creo que es el motivo por lo que no hace tanto tiempo era relativamente frecuente que cortasen los tubos de escape y te robasen el tubo de escape, ¿no? Porque al final no sé exactamente cómo se puede extraer de ahí, me imagino que luego lo quemarán o algo así, pero efectivamente se puede extraer platino de los tubos de escape. Y de hecho, por ahí había estudios para que en las carreteras el polvillo este que se queda, intentarlo procesar para intentar sacar metales preciosos, porque alguna concentración hay, no demasiada, pero efectivamente lo hay.
Me gustaría destacar una cosa que has dicho antes, que decías que cuando al principio los españoles llegaron y lo confundían con plata, lo separaban y el platino digamos, lo desechaban. Bueno, eso nos puede parecer ahora muy extraño, pero es algo que ha pasado a lo largo de la historia. Y de hecho aquí en España hay casos de escombreras de a lo mejor del siglo XVIII, XIX, muy antiguas, que quedaron abandonadas, que ahora empresas mineras están utilizando para recuperar metales. Entonces, esto tiene unos beneficios enormes, aparte porque explotas económicamente algo, también te permite recuperar una zona que estaba, digamos, contaminada por una acción de hace 200 siglos en una minería que evidentemente no tiene nada que ver con la actual, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es recuperar y mejorar el ecosistema, ¿no? Con lo cual me parece bastante positivo. Pues bueno, no sé si tenéis que añadir algo más para concluir. No, por mi parte yo creo que ya hemos tratado todos los elementos principales. La verdad es que hemos dado un buen repaso. Sí, tanto historia como minería, como un poco de todo. Sí. Por tu parte, David. Por mi parte, todo dicho, la verdad. Yo creo que ha quedado bastante completo, sí. Pues fantástico. Entonces, daros las gracias a los dos por volver aquí, que espero que ya sea vuestra casa en adelante. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias a todos los que nos escucháis. Así que hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias.